Sean todos bienvenidos al Diplomado en Redacción Académica y Publicación de Artículos Científicos. Quien les habla, les saluda y le da la bienvenida es el profesor Jorman Paredes. En esta oportunidad, continuando con el cronograma del diplomado, recordando que este es un diplomado que está adscrito a la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, vamos a hablar del módulo 2, que tiene por título Normas de forma y búsqueda de información. Entonces, para iniciar, les recomiendo observar los dos primeros videos de teoría, en el cual tienen por título Módulo 2, Video 1, Módulo 2, Video 2. En el módulo, o mejor dicho, en el video 1, usted va a observar toda la teoría en relación a las normas de forma, según normas APA, y también vamos a hablar un poco de plagio. Para el video 2 vamos a dar las recomendaciones de búsqueda de información para realizar búsquedas dentro de bases de datos especializadas, especialmente en cualquier base de datos, especialmente en el área de la salud. Luego de ello, les recomiendo observar el video práctica 1, donde se habla cómo determinar si hay similitud o plagio en un archivo o en un documento donde usted está llevando su artículo. Luego de ello, dentro de ese mismo video práctica 1, va a poder observar cómo realizar citas y cómo realizar referencias según normas APA dentro de un documento Word y dentro de un documento de Google. Otra cosa que les recomiendo es que está anexo el archivo o instalador de CopySpider, tanto para 64 bits como para 32 bits. El video de práctica 2 hace referencia a un ejemplo de realizar búsquedas en base de datos en español. Entonces les invito a observar esos 4 videos. Luego de ello, de observar detalladamente los videos, puede consultar algunos documentos o algunos materiales adjuntos a esta actividad. Por último, debe descargar y debe responder y completar la actividad en el documento de texto llamado actividad evaluada del módulo 2. Ahí va a encontrar una serie de 15 preguntas donde usted debe responder. Además, debe realizar dos citas y hacer el listado de referencia. Y además debe determinar el nivel de similitud de un documento que está anexo, llamado plagio 1. Para ello debe instalar CopySpider y debe realizar esa actividad, determinar cuál es el porcentaje de similitud y dar recomendaciones al escritor de ese documento. Entonces, espero que les sea muy útil toda esta información. Cualquier duda, cualquier sugerencia, me pueden hacer llegar, tanto por Google Classroom como por el grupo de WhatsApp o correo, o también al privado en el WhatsApp. Sean todos bienvenidos. Saludos. Sean todos bienvenidos al Diplomado en Redacción Académica y Publicación de Artículos Científicos. Este es un diplomado de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. En esta oportunidad vamos a hablar de normas de forma. Mi nombre es Jorman Paredes. Sean todos bienvenidos. Entonces, antes de iniciar esta presentación, voy a hacer una presentación de mi persona. Mi nombre es Jorman Paredes, soy profesor con más de 9 años de experiencia e investigador. Tengo graduación en biología por la Universidad de los Andes, con maestría en salud pública también de la Universidad de los Andes, y actualmente doctorando en salud pública de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Soy profesor adscrito al Departamento de Medicina Preventiva y Social de la Facultad de Medicina, Universidad de los Andes, en el área de bioestadística. El contenido del siguiente video es el siguiente. Vamos a hablar de qué es plagio, qué es una cita, cómo citar según normas APA y las listas de referencia según normas APA. En esta oportunidad vamos a hablar de las normas APA, que son ampliamente utilizadas en Venezuela, pero si ustedes revisan revistas, por ejemplo, de las ciencias de la salud, es ampliamente utilizada normas Vancouver. Igual, deben consultar las directrices para los autores en la revista, porque estas normas APA, a pesar de que son ampliamente utilizadas,
hay revistas que pueden variar o utilizar otro tipo de norma. Entonces, esta variación puede ser por instituciones, por facultades, hasta existe variación entre universidades, países. Por ejemplo, Brasil tiene sus propias normas, que son normas ABTN. Entonces, hay que siempre consultar las directrices de la revista antes de modificar o enviar alguna publicación. Antes de hablar de las normas APA o de cualquier tipo de norma, hay que quedar claro por qué fueron diseñadas muchas de estas normas. Y muchas de estas normas fueron creadas o son utilizadas para evitar el plagio. ¿Y qué podemos definir como plagio? Esa palabra plagio viene del latín plagium, que significa secuestrar. Si ustedes revisan el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ellos lo definen como una copia en lo sustancial de obras ajenas, dándolas como propias. Existe la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que la define como el acto de ofrecer o presentar como propia en su totalidad o en parte la obra de otra persona. Entonces, después de definido, ya podemos definir otras cosas, como el tipo de plagio. Existen tres tipos de plagio. El primero es el plagio literal. Este se produce cuando la persona copia un texto o una frase de una fuente y lo usa tal como está escrito en su trabajo o en su investigación sin dar crédito. Para evitar este plagio hay varias opciones, entre ellas poner entre comillas la frase o texto copiado literal y citar la fuente de la cual se ha extraído la información. Otra forma de evitar ese plagio es parafrasear el texto e indicar la fuente de la cual se ha tomado la información. Otro tipo de plagio es el plagio mosaico, es donde la persona copia varias frases o textos de una o más fuentes, cambiando solo un poco de palabras y en este caso no parafraseando adecuadamente ni citando las fuentes donde fue tomada esa información. Y tenemos, por último, parafraseando no citado. En este caso es cuando se usan propias palabras para describir la idea de otra persona. Y estas ideas siguen siendo o siguen perteneciendo a un autor o a ese autor del cual tomamos la idea. Por tanto, no es suficiente con solo parafrasear el texto, sino también es necesario citar de dónde se trae esa idea. Una de las más conocidas es el plagio literal. Es un poco más difícil encontrar en un escrito ese plagio mosaico o parafraseando no citado. Una forma de evitar ese problema o ese error del plagio es citar. Pero, ¿qué es una cita? Una cita son las transcripciones parciales de un texto con la referencia precisa de su origen. Es decir, de la fuente se utilizan para reforzar ideas, resultados y datos y presentar puntos de vista. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo donde dice varios estudios han replicado estos resultados. Entonces, estamos indicando que de los resultados propios de nosotros hay otros estudios que han encontrado esos mismos resultados. Entonces, entre paréntesis, ¿quiénes son? Brown en el 2009, Potter en el 2004, Smith, que tiene dos publicaciones, 2015 y 2017. Entonces, aquí estamos reforzando los resultados presentados en este ejemplo, que también fueron o pueden ser corroborados en estos distintos autores que publicaron en distintos años. Entonces nos hacemos una pregunta: ¿para qué citar? El citar dentro de un artículo científico es reconocer y dar crédito a la idea de otros. Entonces usted puede ser que está investigando un tema de interés y usted tiene algún antecedente
donde diga, bueno, ese antecedente puede ser regional, nacional e internacional, y ese antecedente indica que dentro de ese tema no se ha investigado con tal variable. Entonces usted tiene que darle o reconocer, darle crédito a esa persona de que esa idea surgió leyendo ese artículo. También es necesario documentar un trabajo, como estaba comentando, puede ser que el tema de investigación es poco o ampliamente estudiado, entonces es necesario documentar todos los autores que estén investigando ese tema. También va a permitir ampliar la visión del lector sobre el tema de investigación, no solamente con antecedentes, con las limitaciones, sino puede ser que usted al final, en las conclusiones, en las recomendaciones, usted diga, bueno, no se pudo investigar o encontramos que estas variables pueden estar afectando, pero es necesario que las personas investiguen a futuro de este tema. Entonces eso le puede surgir una nueva idea a la persona, a ese lector, a trabajar, a desarrollar más ese tema de investigación y profundiza los argumentos propios del trabajo a elaborar. Entonces aquí es necesario, al momento de obtener resultados, discutir con los antecedentes, con esa bibliografía que usted encontró, y para ello es necesario citar. Entonces, al argumentar los resultados o la discusión, la cita ofrece una función muy importante. Una puede ser que sean aliados, es decir, que van a dar un apoyo, van a soportar, van a reforzar, van a avalar esos resultados. O pueden ser un testigo, es decir, una presencia donde declaran, son espectadores neutrales, pueden dar testimonio de esos resultados. O lo contrario, oponentes, es decir, que van a hacer disidencia, van a refutar, van a contradecir, que eso es muy común cuando estamos investigando en cierto lugar. Por ejemplo, estamos investigando en la ciudad de Mérida el, la presencia de alguna enfermedad o el nivel de conocimiento sobre algún tema. Entonces, y lo queremos comparar, por ejemplo, los Andes con la región central. Entonces, lo más seguro es que esos datos se van a contradecir. Entonces, puede ser que el investigador que nosotros tenemos como antecedente investigó en la región central del país. Entonces, eso puede dar una decidencia para nuestros resultados. Recordando que tanto los resultados de esos antecedentes como los resultados que nosotros obtuvimos son sumamente importantes para esta discusión. Entonces, como venía hablando, existen numerosas normas que reglamentan esta presentación de citas, referencias o formatos de algún trabajo científico. Entre ellas tenemos normas APA. Las normas APA son estándares creados por la Asociación Americana de Psicología con el fin de unificar la forma de presentar los trabajos escritos a nivel internacional. Son diseñados especialmente para proyectos tanto de grado como cualquier tipo de documentos de investigación. Estas normas se remontan hasta el año 1929, cuando un grupo de investigadores en el área social realizaron esta propuesta para unificar criterios. Actualmente, estas normas APA son revisadas y propuestas por expertos no solamente del área de la psicología, sino también otros editores, tanto en Estados Unidos como a nivel internacional. Es ampliamente utilizado en la educación, psicología, comunicación, sociología, antropología, biología, entre otras. ¿Por qué usar las normas APA? Podemos decir que estas normas APA van a proporcionar una base para la comunicación académica efectiva. ¿Por qué lo digo? Porque va a ayudar a los autores a presentar sus ideas de manera clara, concisa, organizada e inclusiva. También va a permitir esa parte ética y va a ayudar a evitar tanto el plagio como el autoplagio.
Y al evitar este plagio, por ejemplo, si ustedes se van a estudiar o quieren participar de llamados para publicar en revistas, en otros países el plagio eh, puede ser penado por las leyes. Entonces, evitar el plagio nos va a evitar sanciones, también nos puede evitar que seamos expulsados de algún trabajo. Es decir, que el uso de un estilo APA puede ser que nos evite este plagio y problemas a futuro. También puede beneficiarse cualquier persona de dominar la escritura académica como una forma de desarrollar sus habilidades de pensamiento crítico, de autorreflexión y perfeccionando la precisión y la claridad de comunicación en una investigación científica. Y la mayoría de las directrices pueden aplicarse tanto a trabajos para una carrera eh, de posgrado, de graduación, también nos permite para presentar manuscritos profesionales. Entonces, ¿cuál es el estilo básico de citación al utilizar normas APA? Entonces, si tenemos un autor y la citación entre paréntesis, podemos al final indicar de dónde se tomó esa idea. Por ejemplo, cuando tenemos un solo autor, decimos Luna, entre paréntesis, Luna, eh, 2020. Y puede ser una citación narrativa en el cual vamos a indicar antes de comenzar el párrafo o a medida que vamos desarrollando ese párrafo, podemos decir, según Luna, entre paréntesis, 2020. Cuando tenemos dos autores, nombramos a los dos autores, es decir, Salas y Rodríguez, 2020, si es una citación entre paréntesis. Si es narrativa, decimos según Salas y Rodríguez, entre paréntesis, 2020, indicaron tal cosa. Cuando ya tenemos más de 3 autores, entonces utilizamos it al. Entonces, por ejemplo, entre una citación entre paréntesis, vamos a decir, escribimos el párrafo y entre paréntesis, para finalizar ese párrafo, decimos Martín it al, punto, coma, 2020. Si es narrativa, según Martín et al, punto, coma, entre paréntesis, 2020. Podemos ser que en algunos casos nos encontramos con Organización Mundial de la Salud o alguna institución donde la primera cita tiene que ser el nombre completo. Por ejemplo, Organización Mundial de la Salud, OMS, entre corchete, 2020. Ya la siguiente citación podemos decir entre paréntesis OMS 2020. Si es narrativa, podemos decir según la Organización Mundial de la Salud, entre paréntesis OMS, 2020. O si ya es la siguiente, es la segunda o la siguiente cita, podemos decir OMS, entre paréntesis 2020. Cuando es un autor del grupo sin abreviación, podemos decir entre paréntesis, por ejemplo, Universidad de Stanford, 2020. O según la Universidad de Stanford, entre paréntesis, 2020. Cuando hacemos citas directas, es decir, el material sea impreso o está en línea, lo que se recomienda es que este debe comenzar con el apellido del autor, seguido de una coma, el año, seguido de una coma, el número de páginas, por ejemplo, tenemos Hernández, 1996, P minúscula, y el número de páginas, que en este caso sería 26. Entonces, existen dos formas de realizar una cita. Una, según lo que se quiere enfatizar. En este caso, tenemos esa cita narrativa y la cita entre paréntesis. Cuando hablamos de cita narrativa, se destaca el pensamiento o la posición específica del autor y según el ejemplo podría ser cómo señala
o según el apellido del autor y se abre entre paréntesis el año. Y ahí sí se comienza a escribir lo que indica el autor. En el caso de las citas entre paréntesis, se hace referencia a una idea en la que el autor tiene un papel secundario. Entonces, se escribe la idea y se finaliza entre paréntesis el apellido, coma, el año y seguido de la página. Y en relación a los estilos y tipos de cita, existen tres tipos. El primero es la paráfrasis, donde la cita es referenciada o contextual. También tenemos la cita directa, donde tenemos con menos de 40 palabras, dentro del texto va entre comillas. ¿Qué sucede cuando tenemos más de 40 palabras? Esta aparece sin comillas y con sangría. También tenemos citas de citas. En el caso de citas con menos de 40 palabras con énfasis en el texto, como venía hablando, va ubicado al final, cuando ya se hace la cita del texto, la frase textual va entre comillas y finaliza con el paréntesis, o se abre paréntesis, el apellido del autor o los apellidos de los dos autores o el apellido del autor principal, coma, el año, en este caso, vamos a observar el año seguido de una coma y la página. Se cierra paréntesis y se finaliza con un punto. Ustedes pueden observar el ejemplo en sus pantallas. En el caso de citas directas con más de 40 palabras, se despliega un bloque independiente, es decir, un párrafo del texto, se omiten las comillas y se aplica una sangría de 1,27 centímetros, donde podemos indicar, por ejemplo, la referencia, decimos que según el apellido del autor, entre paréntesis, el año, afirma 2 puntos, aplicamos esa sangría, escribimos la cita y finalizamos con, entre paréntesis, la página donde se extrajo esa cita. En la pantalla ustedes pueden observar el ejemplo. Y al momento de usar paráfrasis, en este parafraseo se utilizan las ideas del autor, pero con el uso de palabras propias del escritor, lo que implica una reelaboración de la información que trasciende el uso de sinónimos. En esta cita es necesario incluir el apellido del autor y el año de la publicación. Por ejemplo, para Galeano, entre paréntesis, 1996, la transformación digital transformaría, mejoraría y fortalecerá las competencias que persiguen la educación continua. En el caso de las citas, damos por cerrado ese punto y ahora hablamos sobre las referencias, que es sumamente importante en normas APA y son los elementos que proporcionan los detalles de la publicación para la propiedad intelectual del autor y para ofrecer a los lectores información bibliográfica específica. Por lo general, las referencias son enlistadas y proporcionan la información necesaria para identificar y recuperar cada obra citada en el texto. Por ejemplo, si ustedes van a observar que se habla de un tema en específico y usted dice, esta persona ya publicó sobre ese tema, pero solamente la cita nos proporciona el apellido y el año. Entonces, ya sabemos que en las referencias ustedes ubican el nombre de todos los autores, el título y el año en que fue publicado, el título de esa investigación y dónde fue publicado. Entonces, en esa sección solo puede usar las citas que fueron utilizadas en el trabajo. No puede solamente citar o referenciar por referenciar. Tiene que las mismas que usted citó deben estar en el listado de las referencias. Cada una de las referencias se
se enuncian en orden alfabético, en el caso de normas APA, y la lista lleva sangría francesa y no se puede enumerar. Entonces, a continuación, unos ejemplos sobre referencias. En el caso de un artículo de revista, la estructura va a ser la siguiente. Vamos a tener el apellido, seguido de una coma, la inicial del primer nombre. Si es un solo autor, entonces cerramos con punto, entre paréntesis el año, seguido de otro punto, para luego el título del artículo, punto, el nombre de la revista en cursiva, seguido de una coma, el volumen en cursiva, y entre paréntesis vamos a tener el número de la edición, seguido de una coma, para indicar las páginas donde se encuentra publicado ese artículo. Si es de manera en línea, se finaliza con la página o el DOI de esa publicación. En el caso de referenciar un libro, la estructura es el siguiente. El apellido del primer autor, seguido de una coma, la inicial del primer nombre. Si tenemos más autores, lo que hacemos es cerrar con un punto, seguido de una coma, y seguimos con la misma estructura. Al finalizar los autores, abrimos paréntesis y colocamos el año y cerramos paréntesis. Seguido un punto, el título del libro en cursiva, cerramos con un punto, el nombre de la editorial. En algunos casos se puede agregar también dónde fue publicado, es decir, la ciudad. Y por último, la página web donde se encuentra ese libro. Para un ejemplo, tenemos el siguiente, donde tenemos 3 autores. Fue publicado en el 2013 y dice De Raíces y Sueños. Quien lo publicó es la Universidad de Castilla-La Mancha. Entonces, aquí finalizamos este primer video. Espero que les haya gustado. Aquí tienen una lista de referencias para consultar. En el caso de la Universidad de los Andes o de la Facultad de Medicina, se utiliza normas APA séptima edición.